Bien, los invito que así como estamos de pie, vayamos a la Biblia. Busquemos en el libro de Marcos, mis hermanos, por favor. En el capítulo 1 del libro de Marcos, vamos a los textos número 12 y 13 del libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Con estas hermosas palabras, pueden sentarse. Los invito a que estemos atentos a la voz de Dios. En esta mañana estará a cargo de nuestro hermano Jaciel, que todos le damos la bienvenida a él junto con su esposa Mariana. Bienvenidos, hermanos, de su tiempo. Hola hermanos, feliz sábado. Me da un gusto volver a verlos después de todo un año. A nosotros vamos. Gracias a Dios que estén con bien y pues seguir orando por aquellos que están enfermos. Decía el hermano, me decía, oye, ¿cumpleaños tu suegro? Le digo, sí, cumplió, ¿cuándo fue? El viernes, el domingo pasado. ¿Qué día es? 60 años cumplió. Gracias a Dios también por ver. Y mi esposa le tocó ir allá a Chiapas, le tocó estar ¿cómo se llama? El mero frío, le tocó estar allá en el calor, y aquí yo sufriendo el frío solito. Gracias a Dios que ella no sufrió, porque ella es de tierra caliente allá en Chiapas, y pues uno ya está acostumbrado como quiera al frío. Bueno, el tema es sobre la tentación de Cristo. Es basado en el capítulo 12 de Desear a todas las gentes, de la hermana Elena G. White. Pues me puse a estudiarlo y me gustó mucho acerca de la tentación y cuál es el trasfondo de estos versículos, de lo que pasó Cristo Jesús en el desierto y por qué fue Jesús al desierto también. Hay que entender y comprender cómo Jesús, o qué hizo Jesús en el desierto 40 días y 40 noches, siendo tentado. Dice la palabra de Dios que después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo lo llevó hacia el desierto. ¿Pero a qué fue llevado al desierto? Esa es la primera pregunta que les quiero hacer. ¿A qué fue llevado Cristo al desierto por el Espíritu Santo? Por el plan de salvación. Por el plan de salvación. ¿Pero qué iba a hacer? Cuando uno es bautizado, pues empieza a prepararse. Cristo Jesús esos 40 días estuvo orando y ayunando. Yo cuando estoy ayunando, pues ya me rugen las tripas porque no estamos acostumbrados a comer más de 3 veces al día. Pero Cristo Jesús fue durante 40 días y no comió nada, y después de esos 40 días, ¿quién llegó? Llegó Satanás a tentarle. ¿Por qué? Por medio del alimento. ¿Qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en ¿qué? Pan, para que sea saciada tu hambre. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu no lo invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno, por medio del ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Eso dice la hermana Elena G. White en el capítulo 12 del Deseado de todas las gentes. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 3:15, que cuando le dio la sentencia a Dios a Satanás, dice, encontré enemistad entre ti y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente suya? Satanás sabía que no ejercía un dominio absoluto sobre el mundo, pero él estaba contento porque a Adán y Eva le habían entregado el poder de ese dominio terrenal.
Así que a pesar de todo, Cristo había venido para desmentir las pretensiones de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Y a pesar de ello, Satanás, durante todo ese tiempo, antes que viniera Cristo, ningún hombre, dice la hermana Juan, que ningún hombre llegó a vencer a Satanás, o ningún hombre llegó ¿cómo se dice? A vencer las tentaciones de Satanás. Todos los hombres cayeron antes que Cristo viniera. Y Cristo por nosotros hizo hijo de hombre. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de la lealtad hacia Dios. Desde que se anunció ese veredicto en contra de la serpiente, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y por sus hijos. En esa ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Y los sacrificios, en vez de acercarnos, o lo que hacían es de símbolo de paz, era porque tenían miedo de un Dios que se airaba en contra de sus hijos. Satanás cambió los símbolos del sacrificio. Así que Satanás estudió las profecías cuando Jesús iba a venir, cuando el Salvador iba a venir. De generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías a fin de que rechazasen a Cristo en ocasión de su venida. Y casi logra su cometido. Logró su cometido con los judíos, porque Cristo vino primero a su pueblo. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido a ser comisionado divinamente para disputar ese dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniera a la tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las cosas terrenales. ¿Qué es lo que más tienes afecto en esta vida? Si son cosas terrenales, pues hay que tener cuidado. Pero si son las cosas celestiales, pues hay que tener gozo y hay que saber tener paciencia también. Saben que cuando uno ama las cosas terrenales, yo le digo a mi esposa, de repente sueño con que estoy en el trabajo, porque estoy atareado, porque me falta hacer algo, otra cosa, o le cuento, mira, tenemos estas deudas y hay que pagarlas, y uno se queda pensando en eso. Pero, ¿qué es lo que te afana en esta vida? ¿Qué es lo que te afana cuando estás en el día a día? Pues hay problemas, hay enfermedades, hay muerte, hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento. Hay cosas que pasan en la vida, pero siempre debemos de tener en mente las promesas de Dios, de su palabra. Y ahorita vamos a ver vamos a ver varias. Así que Satanás induce a las personas, y quiero poner énfasis en eso, a que tomen afecto más de lo terrenal que lo celestial. ¿Qué es lo que te afana en esta vida? ¿Qué es lo que te afana al despertar o al salir de tu casa? Yo le digo a mi esposa, ya el tramo que hago de la casa hasta el trabajo es más de 1 hora y media a veces por el tráfico. Yo a mi esposa ya quiero que llegue el viernes para descansar, y sí, ya estamos descansando mucho mejor, pero digo, entre semana hay que ir desde Juárez hasta San Pedro todos los días, y en una de esas, ya ven que el tráfico está allí mismo, me mandó por atrás, por la presa, por allá por la cueva, y me fui
y estaba lloviendo. Y ya ven que hay curvas para allá, hay curvas. Y en una de esas curvas, pues yo iba más o menos rápido, unos 50, 60 kilómetros. Pero pues en curva, pues no sé, y lloviendo peor. De repente, se voltea el carro, di 2 vueltas y se detuvo el carro a las afueras de la calle. Me salí, pero gracias a Dios no fue en el barranco, fue del otro lado. Fue donde había tierrita ahí. No le conté a mi esposa porque si le digo a mi esposa ahorita se va a alterar y yo no voy a regresar a la casa hasta la noche. Entonces ya pasó, gracias a Dios no pasó nada, al carro no le pasó nada. Nada más que se atoró tantito porque estaba así inclinada la tierra. Se quedó así el carro, ya nada más le di un poquito para atrás y salí. Y ya me fui al trabajo más tranquilo. Pero gracias a Dios no pasó nada, solo fue el susto. Y ahorita le voy contando al hermano Mario otro accidente que me pasó, pero eso ya es mi responsabilidad. Bueno, todo es mi responsabilidad. Pero gracias a Dios, aquí sigo. Pero lo que pasa es que cuando uno se atarea, cuando uno quiere llegar rápido al trabajo, cuando uno quiere, que tiene prisa por hacer las cosas, pues no las hace bien, o no llega a considerar los riesgos que existen al hacer las cosas. Y así me ha pasado en mi vida bueno, otras historias, pero me ha pasado que cuando me dicen, oye, tienes que hacerlo así rápido y si no lo hago bien, pues va a salir mal y terrible y va a haber consecuencias. Así es en la vida, cuando tú te afanas en algo terrenal, pues o sale mal o simplemente te va a alejar de Dios. Así es lo que ha tratado de hacer Satanás desde siempre, desde que tomó el dominio, para que se alejen y no se acuerden de las cosas importantes, que son las cosas celestiales. En la vida hay cosas más importantes, que son las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios. Y las cosas que se ven, pues son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que debemos de afanarnos más en escuchar la voz de Dios. Entonces Jesús tomó ese tiempo, 40 días, para escuchar a Dios, para estar en comunión con Él. Yo duro media hora y ya no puedo estar, ya me aburro, me quedo dormido. Estaba leyendo ayer mi esposa ya estaba dormida y yo me quedé estudiando la Biblia. Y yo estaba cansado y ya me estaba durmiendo yo también, pero había que apagar el foco. Y pues así pasa, porque no estamos acostumbrados a tener esa comunión con Dios. Cuando oramos rápido, porque ya nos queremos ir, porque tenemos otras cosas importantes, pero no sabemos que lo importante es la oración. El tiempo de esa oración es lo más importante. Y ya nos pasa siempre que hay que salir a prisa, porque no tomamos tiempo para hacer los planes. Pero Dios, Cristo Jesús hizo esos planes. 40 días estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás y pues conocemos la historia, cómo fue tentado. Así que vamos a abrir San Mateo capítulo 4. Ahí viene más explicado lo que dice de Marcos o lo que pasó después. Y que pasó después de esos 40 días, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hacer una pausa porque Satanás dice que en ocasión del bautismo de Cristo, Satanás estaba ahí entre los testigos, vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo, oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Entonces Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a ángeles confederados
así que debía dirigir personalmente la guerra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos consideran ese conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese la importancia para su propia vida, y para ellos tiene un poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrastrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros nos encontramos tan difíciles de resistir. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el pecado en la tierra? Por medio del apetito. ¿Cómo Cristo venció a Satanás en el desierto? Por medio del apetito. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Era muy fácil, bueno, fácil entre comillas, para Cristo vencer por medio de la primera tentación, pero tenía hambre. Cuando uno tiene hambre, pues acepta lo que le dan o lo que le regalan. Cuando uno tiene mucha hambre, cuando llega de un ayuno largo, bienvenido, gracias, bienvenido. Cuando viene de un ayuno largo, pues cuando ve algo, una fruta, no sé, algo, o que huele, ya es que de repente, pues fuera de aquí sobre todo en el norte, pues hacen carne asada. Me ha tocado que cuando estamos en Madero, hay un taller ahí cerquita y todos los dos en la tarde hacen carne asada y llega hasta la iglesia el olor a veces. Y pasas por ahí, pero la tentación del alimento, Cristo la venció con un escrito está, y a pesar de ello Satanás sabía y conocía la palabra de Dios. Entonces Satanás lo llevó al pináculo y le dijo: entonces aviéntate, porque dijo, escrito está que Dios mandará a sus ángeles para salvarte. Acerca de ti dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús le respondió con otro escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque en Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tres cosas muy importantes que hay que enfatizar, que es sobre el alimento, es sobre confiar plenamente en Dios y en ¿cómo decirte?, tomar esas decisiones atrabancadas. Y la tercera cosa es: ¿a quién le sirves? ¿Qué estamos comiendo? ¿O qué estamos comiendo para agradar a Dios? El otro día escuchaba una entrevista a una persona que ni es de la iglesia, pero decía: lo que tú tienes es muy valioso. Puedes tener lo mejor, le decía a otro: tienes muchos tenis y están muy bonitos, pero esos no son tuyos, porque no te lo vas a quedar para siempre. Lo que tú tienes ahorita es tu cuerpo. El cuerpo, que dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y a mi esposa, bueno, hablando con el nutriólogo, le dice: no, pues es que no puedes comer esto, lo otro, porque hace daño. Y luego, viendo también, otras personas decían: es que la harina te hace que te deprimas. Es muy importante qué es lo que comemos también. Así que hay que darle importancia a eso. Hay que cuidarnos de lo que comemos, también, y no solo eso, sino lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos también, porque a veces huele muy rico, pero como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que Satanás le tentó a Cristo por el alimento. El siguiente fue en confiar en Dios. Dijo: pues aviéntate, Dios va a mandar sus ángeles cerca de ti. Cuando tomas una decisión que va en contra de los
de la moral de Dios, de su palabra, va en contra de sus escritos. Decía un hermano hace tiempo, es que yo necesito más dinero y el trabajo que me ofrecen, pues no voy a poder adorar a Dios libremente. Voy a tener que estar trabajando fines de semana, pero yo y mi familia necesitamos dinero. ¿Dónde está esa confianza en Dios? Y el otro día, bueno, antes, que ese ya no es mi responsabilidad, sino fue de otra persona. Ese día yo venía pensando en eso. Era viernes de noche, venía saliendo del trabajo, había mucho tráfico. Venía pensando en eso, ya después le dije a mi esposa, oye, ¿cómo le voy a hacer para el fin de semana? No tengo dinero y pues no me pagan hasta la siguiente, entre semana. Pero de repente pues, me chocaron por atrás y pues pasó lo que tenía que pasar, llegó el seguro, pero ahí entendí en dónde debía estar mi enfoque. Estaba tan preocupado por lo que iba a pasar que no estaba disfrutando de ese regreso a casa. Bueno, me pegaron por atrás del carro, gracias a Dios ya está bien el carro, pero pasan accidentes. Uno empieza a irse, empieza a pensar en otras cosas, a preocuparse, oye, los frijoles los dejé ahí. Pero hay que confiar en Dios, hay que confiar plenamente en Dios y cuando estamos aquí en la iglesia hay que disfrutar de su palabra, hay que disfrutar de los cantos, hay que disfrutar del momento. Es por eso que viene la ansiedad en la vida, porque dices, me falta esto, me falta lo otro, pues no sabemos cómo solucionar. La solución está en Cristo Jesús, en su palabra. Amén. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y al final dijo, bueno, ya no pude contigo. Dijo Satanás prácticamente, ya no pudo con él. Entonces, ve, mira todos los reinos de la tierra, póstrate y adórame, y va a ser todo esto tuyo. ¿Y qué le contestó Cristo? Solo a Dios vas a servir. Muchos sostienen que para Cristo era imposible ser vencido por la tentación. En tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Así que la otra clave que encontramos aquí es que Cristo ya soportó aún más de lo que nosotros hayamos podido soportar. Imagínate soportar 40 días sin comer. Imagínate soportar un banquete como lo hizo Daniel con el rey Nabucodonosor. El otro día cumplió años mi esposa en diciembre y fuimos al buffet. A ver, pues era para llenarse. Pero como ya era tarde, pues uno ya no come tanto. Pero había ensalada, y la ensalada, había mucha ensalada, pero donde había todo lo demás, pues estaba casi vacío. Y pues uno tiene que ser temperante, aunque diga, pues ay, me está viendo. Pero hay que ser temperante. Dice que pues el plato que deben comer es ensalada, cereal y una porción de proteína y una porción de ¿cómo se llama? Leguminosas. Y a pesar de que pues nadie te ve, pues ustedes no supieron qué es lo que comí, no supieron qué es lo que comió mi esposa ese día, comimos bien rico acá, pero eso es otra historia.
Pero hay que ser temperantes, buscar lo que nos nutre, buscar lo que nos hace crecer físicamente. Yo le digo a mi esposa, yo estoy bien cansado, cada día no me quiero levantar, porque estoy muy cansado, porque me faltan nutrientes, me faltan vitaminas. Y a pesar de que compramos vitaminas, aún así me faltan más. Así que hay que saber qué elegir qué es lo que debemos de comer. Dice, desde el tiempo de Adán hasta Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Así que a pesar de las tentaciones, que dice las pasiones de los apetitos y las pasiones, Cristo aún así venció, porque Él fue ejemplo para nosotros. Muchos dicen, no, es que yo no creo en Cristo como Salvador, otras religiones, pero sí creen que fue profeta. Entonces aún así deben de tomar ese ejemplo, porque Cristo vino a mostrarnos ejemplo de cómo podemos nosotros resistir a la tentación de Satanás. Cuando Cristo entró al desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de esas debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación cuando Satanás se acercó a él. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que de cualquier hombre, y su forma más que de cualquier de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo Jesús. Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Imagínate, porque Satanás no se presentó como tal cual es, se presentó como un ángel de luz. Jesús pudo haber sido tentado fácilmente. Nosotros somos tentados fácilmente. ¿Por qué? Porque Satanás no nos va a presentar tal cual es, se nos va a presentar como algo que en verdad nos tiente, que en verdad nos guste, que en verdad nos apetezca. Así que aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado a un ángel para librar. Satanás quiso tomar esa oportunidad, y aunque se presentó como un ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera que había tentado con tanto éxito a la especie humana al principio, cuando arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba del desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlos de esa fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo en contra de sus propios sentimientos. Si eres hijo de Dios, las palabras repercuten con amargura en su mente. En tono de su voz hay una expresión completa de incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso
que su hijo estuviera en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Las palabras del cielo, cuando fue bautizado, que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, resonaban todavía en los oídos de Satanás, porque Satanás sabía que iba a llegar aquel que lo iba a derrotar para tomar el dominio de la tierra. Así que en esta historia, más que un simple sacrificio de Cristo Jesús por aguantar 40 días, más que tener esa comunión con Dios, con su Padre, por 40 días, Cristo vino para vencer. No vino nada más a dar ese sacrificio humano como lo podríamos dar tú y yo en la tierra. Es que el sábado nos dijeron que hay que ayunar. Y me acuerdo cuando era más pequeño, con mis papás iba a la iglesia y teníamos que ayunar. Y teníamos que aguantar hasta las 5 o 6 de la tarde que terminara el culto joven. Y era un martirio para mí, porque ya cuando era las 5 o 6 de la tarde, pues los hermanos llegaban con la fruta, con todo, porque terminando, pues se acababa el ayuno. Y decía, no, ya quiero que termine. ¿Por qué? Porque no estaba disfrutando ese momento de comunión con Cristo. Cristo aprovechó esos 40 días. Y si hubieran sido más, pues habría aprovechado también. Pero dice la palabra de Dios que fueron 40 días. Así que Satanás se presentó como un ángel de luz, se presentó como un enviado de Dios. Pero por meterle la duda o por querer meter esa duda, Cristo supo de quién venían esas palabras. Eva no supo encontrar de quién venían esas palabras de esa serpiente. Creyó que sí, que iba a poder salir avante a pesar de que Dios mismo les había dicho a Adán y a Eva que no iban a tener que no tendrían que comer de ese fruto. Es por eso que Cristo vino a darnos ejemplo. Sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador, pero el Hijo de Dios había de probar su divinidad a Satanás. Pero el Hijo de Dios no habría de probar su divinidad a Satanás, ni explicar ni darle explicación de lo que estaba haciendo. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo, en toda tentación el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en uno, así dice Jehová. Así que es más importante en la vida ver un milagro, o es más importante un escrito está. Veo cerca de la casa de mi papá hay una iglesia que parece un circo. Y dice, noche de milagros. Y luego hace tiempo a mi papá le dijo a una hermana, es que yo me voy a salir de la iglesia adventista porque en la iglesia no veo milagros. No veo milagros como los que se ven en otras iglesias, de los paralíticos, de que se levantan, de los ciegos que ven. Dice la hermana Juan que es más importante un escrito está que ver milagros en la tierra, que ver un milagro, porque tal vez no viene de Dios ese milagro, o tal vez esas cosas, pues como Satanás, se visten de ángel de luz y pues tiene un cierto dominio en la tierra. Satanás tiene cierto poder, pero ya fue mencionado en la cruz. En el tiempo de mayor debilidad, cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones, Satanás pensaba prevalecer, pero este método había obtenido la victoria. Bueno, por este método lo había obtenido con todos los hombres. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos.
Moisés se hallaba cansado por los 40 años de peregrinación de Israel, cuando su fe dejó de asirse momentáneamente del poder infinito. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Así también sucedió con Elías, que había permanecido indómito delante del rey de Acab y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por los 450 profetas de Baal. Después de aquel terrible día pasado sobre el monte Carmelo, cuando se habían muerto los falsos profetas y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de Jezabel. Así se había aprovechado Satanás de la debilidad humana, y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentar y molestar a esa persona. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter, trata de destruir nuestra confianza en Cristo, porque Él permite que exista el estado de estas cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros esas debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como hizo Cristo, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo le damos ventaja, o sea, estar contestándole, estar ahí buscándole y aceptando esa tentación, le damos más ventaja. Cuando Cristo dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 14 siglos atrás se habían dicho a Israel. Acuérdate de quién te sacó acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto es una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había enseñarles que mientras confiaran en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. Así que a pesar de la adversidad, de las debilidades humanas, Dios va a estar ahí. Él es fiel para los que son fieles a Él. Cuando estudiamos la lección de las semanas pasadas, ¿se acuerdan cuando hablaba acerca de los amigos de Cristo, de las amistades? Había una peculiar, no recuerdo si venía en la lección, pero yo la di con los aventureros hace una semana, estaban con los niños, y les hablé acerca de Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito, pero ¿qué hacía Zaqueo? Era cobrador de impuestos, era contador. Yo soy contador, pero yo no robo así como Zaqueo. Era chaparrito y había mucha multitud y no podía ver a Cristo. Así que, ¿qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol, a un sicómoro. Y Cristo, viendo la intención de Zaqueo, le dijo: Zaqueo, baja de ahí. ¿Por qué? Porque hoy voy a ir a comer a tu casa. Imagínate recibir a Cristo en nuestro hogar, comiendo con nosotros. Saben que muchas veces no le damos importancia a la hora de la comida, pero Cristo quiere estar con nosotros en ese momento tan importante para nosotros. 3 veces al día Cristo quiere estar ahí comiendo con nosotros, quiere estar en comunión con nosotros, con nuestra familia, en el trabajo, con los compañeros, en fin de año, en Navidad, en todo tiempo, y más cuando se come bien rico los tamales. Bueno, eso es otra historia. Que Dios quiere estar con nosotros, con nuestra familia, quiere estar comiendo. Así que Cristo fue con Zaqueo, comió con él y estaba con más personas ahí en su casa. Y cuando fueron los discípulos,
Le digo, pues ¿qué hace el maestro comiendo con estos pecadores? Cristo vino al mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Lo entendió plenamente en los 40 días que estuvo en el desierto. Él sabía que si lo rechazaba su pueblo, él estaba dispuesto aún a entregarse por los que sí le habían aceptado. Le aceptaron más fuera de los judíos. Y aún así muchos judíos le aceptaron también. Pero Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. No solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante esas empresas mundiales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntamos será cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa. Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Esta semana entró un nuevo compañero al trabajo y decía que tenía hace poco tiempo que terminó de estudiar la universidad, y pues empezamos a preguntar cómo te fue en la escuela, cuántas materias dejaste o qué hiciste. Y dice, no, yo nunca dejé ninguna materia. Le digo, yo sí dejé una materia, dejé costos en la universidad, pero no porque no me gustara, sino porque los exámenes eran en sábado. Me la llevé a segunda oportunidad, tercera oportunidad. Bueno, hasta la tercera me la llevé nada más. Pero en esa tercera oportunidad nos iban a dar un laboratorio que es un resumen de todo eso, y para el examen, para presentarlo. Y yo le dije a la maestra, le envié un correo porque no tenía su contacto. En ese tiempo le envié un correo. Le dije, maestra, lo siento, yo ya pagué esa tercera oportunidad, pero no me voy a presentar. No voy a poder ir el sábado a tomar ese laboratorio, y terminar el laboratorio y va a hacer el examen. Dijo, está bien, no te preocupes, me contestó el correo. Pasando los días, llegando nuevamente a la universidad, me di cuenta que había pasado sin tomar el examen. No sé qué pasaría. Yo le estuve orando a Dios. En la escuela es muy difícil, porque dice, pues es mi calificación para ser ingeniero, licenciado, contador, lo que quiera hacer. Como dice una muñeca, hacer lo que tú quieras hacer. Pero es difícil para un joven. En el trabajo también fui tentado. En un banco, era mi sueño trabajar en un banco. En ese tiempo acaba de entrar, ni un mes tenía. Me dice mi jefe, oye, es que nos piden capacitación para interna del banco y tienes que venirla a tomar en sábado. Le dije, no voy a poder. Digo, si quieres vengo el domingo o el lunes. Y me dice, no, tiene que ser en sábado. No le hice caso, no fui en sábado. Llegué el lunes muy temprano y la hice. Y yo pensé que iba a haber más capacitación, porque dije, pues la hice muy rápido. Entraba a las 8:30, llegué a las 7 de la mañana. En 1 hora y media terminé la capacitación. Era por internet. Y me dice, oye, ¿ya hiciste la capacitación? Le dije, terminé esta, pero no sé si había más. Le pregunté. Me dice, sí, era todo, nada más eso. Dije, entonces ¿por qué me pediste que viniera el sábado? No, pues porque iba a alterar tus actividades en el día, me dice. Digo, no, pero lo terminé rápido, en 1 hora y media. Le dije. Me dice, qué bien. Y ya no me dijo nada, ya no hubo pleito por el sábado. Saben que muchas veces Satanás te hace dudar. Yo dudé mucho y he dudado varias veces y seguiré dudando por eso. Pero lo que nunca dudaré
Te daré. Es de la palabra de Dios, de sus promesas. Aleluya. Porque a pesar de ello, a pesar de lo que muchos saben que le pasó a mi esposa hace poco, de lo que nos pasó con un matrimonio, Dios sigue siendo fiel. Y hay que seguir adelante. Amén, amén. Y Él cumple sus promesas en la vida de mi esposa, en la vida mía, en su vida, en la vida de mi familia. A pesar de que prácticamente el 70, 60% de mi familia está fuera de la iglesia, Dios cumple sus promesas con ellos. Mi abuela, a pesar de que, va a la iglesia los sábados, pues ahí va mi mamá, aunque mi mamá no quiera, ahí va y la lleva. Y por más por la enfermedad de mi abuela, que se le olvidan las cosas, a veces mi mamá tiene que estar ahí con ella. Se queda ahí escuchando, se queda ahí con ella comiendo. Y los hermanos se reúnen a comer después. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus oportunidades para con nosotros. Dios nos muestra el camino que debemos seguir, pero no hay que ser aventajosos o desesperados y decir, voy a tomar este camino. Al cabo que Dios comprende mi necesidad. Ya me queda un minuto para concluir y quiero concluir con esto, que es que Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto, por medio de que venció el conflicto con Satanás, por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios pudo resistir la tentación. Escrito está, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por su concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino miremos el poder de la palabra de Dios. Amén. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Así que hermanos, confiemos más en la palabra de Dios que en las circunstancias, que en nuestras debilidades, que en nuestros problemas, que en las... Yo a veces voy con mi jefa del trabajo. Una vez me estaba diciendo, oye, Jaciel, necesito esto, y está atareada, está muy atareada. Y luego me dice, espérame porque recibí llamada, espérame porque recibí correo y tengo que contestarlo ahorita. Y estoy ahí con ella en su oficina. Mientras está resolviendo tus problemas, yo estoy acá. Y me dice, ¿en qué estamos? Y ya le digo, no, pasa esto. Y yo me río. Y me dice, ¿por qué te ríes? Le digo, estás muy atareada. Le digo, ¿qué te...? Dice, es que tengo que hacerlo ya ahorita porque si no, se me pasa y me regaña mi jefe, el director, el mero dueño, es el jefe de mi jefe. Y le digo, ¿pero por qué te estás afanando tanto? Tanto se afana mi jefa que su cabello lo tiene largo, pero se agacha tantito y ya tiene, ¿cómo? Canas. Sí, calvicie. Algo de calvicie. Sí, algo de calvicie. Y luego me dicen mis compañeros, oye, tu jefa está así. Y digo, pues, ella sabrá lo que hace. Y yo me da risa porque muchos lo toman muy en serio el trabajo, y sí hay que tomarlo en serio. Y le digo, yo me río porque pues uno conoce la palabra de Dios. Y dice, pues, ¿por qué hay que afanarse tanto en eso? Si como quiera el trabajo va a salir. El trabajo, si uno lo hace bien, pues va a salir bien. Si uno lo hace mal, va a tener esas preocupaciones. Pero hay que confiar plenamente en Dios y su palabra. Amén. A veces yo le digo a mi esposa, es que tengo que llegar temprano porque ya me regañaron que necesito llegar temprano. Y a pesar de que llegue temprano, un poquito tarde, le digo, no muy tarde. Pero le digo, pero el trabajo tiene que salir ese día. O me quedo más tarde, o sale antes. Digo, pero Dios nos permite, tenemos esa tranquilidad como cristianos de hacer las cosas bien.
y que no falte o que no te digan algo. Saben que en este año me ha tocado ver más de 4 o 5 despidos por trabajo. Al que era mi jefe, porque me cambiaron, antes tenía un jefe, me lo cambiaron. Al que era mi jefe lo corrieron. No sé qué habrá hecho mal, pero lo corrieron, duró 3 meses solamente. Y le iba a los compañeros, ¿cómo puede ser que sigamos aquí nosotros? Pues porque uno trata de hacerlo bien. Cuando uno hace o busca un trabajo donde quiere agradar a Dios, pues no lo deja así nada más, sino no lo quiere perder, porque ahorita es muy difícil. En todas las vacantes que se me llegan al correo, oye, sábado mediodía, oye, un sábado al mes para hacer guardia, oye, pues te vamos a pagar más si vienes el sábado. Pero hay que confiar en Dios y en su palabra. Amén. Dios tiene esos medios, Dios pone esa salida para que tú y yo podamos prosperar a pesar de la adversidad en esta vida. Que Dios los bendiga, hermanos, que podamos entender y comprender más acerca y amar más.